nos aparta, nos quita de todo aquello y nos destina o nos dirige hacia un propósito específico, ¿verdad? Entonces eso es ser santo. Ser santo no es no equivocarse, ser santo no, a veces puede decirse no pecar, pero siempre estamos en una búsqueda continua de esa santidad, de ese agradar a Dios, ¿de acuerdo? Si lo vemos reflejado en un matrimonio, ¿los matrimonios tienen problemas? ¿Discuten? ¿Y se separan por eso? Ah, ¿se separan por eso? Algunos sí, otros no. ¿Sí, verdad? Sin embargo, esto no quiere decir que no sigan transformando y viviendo su matrimonio, ¿de acuerdo? Entonces hay una relación similar con nuestro Dios. Le fallamos porque nuestra condición es fallarle. No es una justificación, pero Dios, que también es una condición de Él siempre será santo. Y Él siempre, ¿sí? Él siempre es, permanece para siempre fiel y santo. Él no va a cambiar. Nosotros sí podemos cambiar, ¿verdad? ¿Ok? Dice, ¿cómo debemos vivir en respuesta a esta gran verdad? ¿Cómo debemos vivir de acuerdo a la santidad de Dios? ¿Cómo debemos vivir ante un Dios que es 3 veces santo? ¿Ok? Hablamos muy románticamente cuando decimos que hablamos de santidad, ¿verdad? Y decimos, no, santo esto, oh, varón, esforzado y valiente, pero esto se tiene que traducir en nuestra vida, en la vivencia, se tiene que traducir. Sobre todo es dar testimonio, ¿no? Si estoy diciendo soy santo, o sea, que se vea, que desde el momento en que estoy platicando contigo, que sientas que en realidad hay esa santidad en mí, porque una cosa es decir, ay no, sí, busco la santidad, y otra cosa, que hago lo contrario. Déjense de sentirlo, porque pueden sentirlo o no, sino que debe verse reflejada. ¿Sabías que cuando les dijeron o pusieron el nombre, nos pusieron el nombre hace siglos en Antioquía, cuando decían cristianos, no era por lo que decían, sino era por lo que vivían? Dice, estos son cristianos. ¿Por qué? Porque viven como Cristo, de quien hablan, de quien predican, de quien están. ¿Por qué? Porque compartían el pan juntos, porque resolvían sus necesidades juntos, porque quien los veía reflejaba eso. Nosotros de igual manera, no porque yo te diga, yo soy santo, no, ni esperes que te lo digan, porque sabes que nuestra condición no es esa. Pero sin embargo, nuestro vivir tiene que reflejar eso. Nuestro vivir tiene que reflejar que somos de Cristo, y cuando somos de Cristo vivimos como Cristo. No solo decimos que somos cristianos, no solo decimos lo que somos. Es como cuando Pedro negó a Jesús. Una de las muchachas dijo, este es de ellos. ¿Por qué? Sencillamente porque hablaba como él y vivía como él. O sea, tanto que está uno a la par de Dios que te impregnas de él. Entonces cuando Pedro negó a Jesús, dijo esa muchacha, este es de ellos porque habla como él y camina como él. Entonces es imposible que cuando uno está impregnado del amor de Dios vivamos una vida diferente aunque queramos. Así es, pero también podemos aparentarlo. También podemos pensar y decir que lo somos cuando realmente no lo somos, ¿no? Entonces, más bien, dice que lo que se ve no se juzga, ¿de acuerdo? Entonces, más bien, Pablo era un ejemplo de eso, ¿verdad? Así es. Nosotros tenemos que ser ejemplos. Entonces, no solo esto que estamos revisando y estudiando, sí nos va a dar un conocimiento, pero más bien debemos reflejarlo. Si yo te preguntara que tú reflejas donde quieras que estás, que realmente eres cristiano o que realmente eres santo, santo en el sentido de ser apartado para Dios, ¿qué me dirías? Chicos, en la escuela y en su vida, ¿ok? Tomaré como ese silencio como algo particular. Mujeres, hombres, se ve la diferencia.
excelente, eso está muy bien, pero tenemos que llevarlo más allá de eso. Ese es un primer reflejo de lo que realmente decimos ser. Es un primer momento, pero no solo se queda en eso. Nuestras acciones tendrían que ser más profundas y llegar más allá. Nuestra vida, nuestras acciones tendrían que reflejar esa santidad. Que somos, si somos discípulos de Jesús, o sea, tenemos que ser realmente lo que es un discípulo. Si vamos a ver a una persona para discipularla, o sea, tener esa continuidad hasta que esa persona se convierta. Yo en ese momento que estaba escuchando eso, me llegó con una maestra del colegio que la verdad como que medio chocaba yo con ella, pero en esta semana, gracias a Dios, estuve como trabajando ese sentimiento que estaba yo adquiriendo en mi corazón, y ya el viernes fue algo diferente, no sé, bueno, fue algo diferente ya con ella. Muy bien. Entonces, esta es una de las características que nosotros tenemos que vivir. Número uno en este punto, debemos buscar la santidad. ¿Alguien me ayuda a buscar Hebreos 12:14? Se lo voy a encargar a un joven para que me ayude a leerlo. Aquí a Abraham. Dice, Hebreos 12:14, seguid la paz con nosotros y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una de las características, y era un punto importante, ¿se acuerdan cómo se llama la lección de hoy? Nuestra respuesta. Una de las respuestas a la santidad de Dios es buscar la santidad, porque dice Hebreos que nadie verá al Señor sin santidad. Pero eso, ¿qué implica? ¿Qué es buscar la santidad? Si siendo santidad es siendo ser apartado, ¿qué implica buscar esa santidad? Tener la paz con todos. ¿Qué más? Nuestra forma de hablar. Buscar el no contaminarse. ¿Con qué nos contaminamos? Con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que decimos, con lo que tocamos, con lo que pensamos, ¿sí? Con lo que hacemos. Muy bien. Ayer escuchaba y revisaba algunas cosas y decía que presentarse delante de Dios con manos limpias. ¿Y eso sabes qué significa? Significa santidad. Significa que mis manos fueron diseñadas para bendecir y para alabar a Dios. Y que lo que mis manos puedan tocar literalmente puede ser eso. Es cuando estás en tu teléfono y aparece a lo mejor una imagen, una invitación de una chica muy sexy, con poca ropa. Tú decides si sigues viendo o decides cerrarle. O tú decides si escuchas aquello, abres oídos a aquellas situaciones. Tener las manos limpias implica eso. Significa eliminar, bloquear, ¿sí? Escuchar. Cuando escuchas un chisme, ¿le prestas oídos a eso? ¿O dices, ¿sabes qué? No. Hay alguien que decía, ¿me va a bendecir? No. ¿Va a bendecir a la persona de la que me estás contando? No. ¿Sabes qué? No me lo cuentes. Gracias. Al menos que sea alguna situación, una consejería o algún punto distinto, bueno, yo te diría, pero si no me va a bendecir, no me lo cuentes. Ese era el versículo, el cual no les dije, pero sobre ese me estaba basando. El cual va a entrar a tu santuario, el que tenga manos limpias y corazón puro, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos cuál debemos seguir para esa santidad de Dios es debemos buscar la santidad. Hazte un análisis en qué tienes que buscar la santidad. ¿De acuerdo? Si te enojas, ¿eres santo? Sí, eres santo. Pero más bien dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
No está mal enojarte, nuestras emociones, nuestra parte nos lleva a enojarnos, nos lleva a estar felices, nos lleva a estar tristes. Pero el tema es eso, que no permanezcas en eso y que no permitas que esa situación baje a tu corazón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí sonando un teléfono, por ahí me ayudan. Entonces, eso debemos hacer. Buscar la santidad implica acciones determinantes. Nota importante: si no puedes solo, busca ayuda. Si no puedes solo, busca ayuda. Definitivo, no podemos solo, entonces busquemos ayuda. ¿Sí? Ok, ¿queda claro este? Número 1, debemos buscar la santidad. Hebreos 12:14, ya lo leíamos. ¿Sí? 2, ¿cómo debemos hacerle? En disciplina. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes tienen hijos? Levanten la mano. Emma, ¿cómo disciplinas a tus hijos? ¿O cómo disciplinaste a tus hijos? Pues con la palabra de Dios también. Más que nada, cuando uno busca de Dios, debemos de hablarles con la palabra de Dios, porque yo no fui mamá de muchos golpes, fui de hablarles. Solo de 3 golpes nomás por ahí. ¿Eh? Ok. En disciplina. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? ¿No? ¿A quién le gusta disciplinar? Ok. ¿Sí? ¿Qué hacemos mejor? ¿Que nos disciplinen o disciplinamos? Debemos aceptar las dos cosas. ¿Es sencillo? Que a veces justo mal utilizamos esta palabra porque creemos que disciplina solo es corrección o castigo, pero en realidad cuando hablamos de disciplina es hábitos, formación, cómo corrijo a lo mejor un mal hábito, porque cuando hablamos de eres disciplinado, pues justo habla de esos hábitos que tenemos, ¿no? Entonces, si nos está llamando a vivir en santidad y nos dice en disciplina, obviamente implica que poco a poco nosotros vayamos generando buenos hábitos si yo tendía a tener malos hábitos. Porque, por ejemplo, ¿no? Si me desvelaba hasta las 2 de la mañana viendo mi celular, entonces si Dios me está empezando a llamar a la santidad, ¿qué tengo que hacer? Generar un hábito, una disciplina de decir, no, mi celular no va a la recámara, lo dejo en el comedor. Eso es empezar a caminar en disciplina, ¿no? Porque a veces confundimos la palabra disciplina con corrección o castigo. Es correcto, generalmente como ahorita lo manejábamos, pensábamos que disciplina solo es el castigo o la reprimenda de algo, ¿sí? De que te regañamos por algo que no estás haciendo bien, entonces es disciplina. Pero los deportistas tienen disciplina o no? Tienen una dieta, entrenan, dejan de hacer muchas cosas para conseguir un propósito. Eso es disciplina y así se habitúan, ¿no? Se empiezan a habituar esto. Bien decía mi esposa que disciplina tiene que ver con estos hábitos. Entonces no solo es con el regaño y el castigo o las pelas que nos daban, no, sino tiene que ver precisamente con cómo enseñamos a nuestros hijos, cómo formamos a nuestros hijos a hacer de cierta manera. ¿Te enoja que tu hijo o tus hijas respondan de una manera que no quieres? ¿Sí? Entonces, ¿tú por qué lo haces? ¿No responden mal? Ok. Veamos esta imagen. Philly llamándole o disciplinando a su hijo. Más bien que disciplina tiene que ser en formación, no solo en regaño, ¿de acuerdo? Entonces Philly disciplinando a su hijo y en esto se voltea a Philly y Dios disciplinando a Philly. Tú esperas que tu hijo acepte lo que tú le estás diciendo. ¿Qué esperaría Dios de nosotros? ¿Y eso suele ser sencillo? ¿Y eso solemos hacer?
nos comportamos como nuestro hijo, ¿verdad? ¿Sí? Media vuelta y nos vamos, ¿no? Con Dios nos comportamos de esa manera, y lo que Él pide, nuestra respuesta a la santidad de Dios debe ser esto. No que seamos perfectos, pero si yo antes gritaba, entonces ya no grito, ¿sí? ¿Quiénes vieron la película de La Forja? Ok, ¿se acuerdan cuando Dios le dice, dime qué tengo que dejar de hacer? Y voltea a ver, ¿qué volteó a ver? Su consola de juegos, ¿no? Su PlayStation, yo iba a decir Wi-Fi, pero no era Wi-Fi. Entonces, más bien dejó eso. ¿Y estaría mal que de vez en cuando se echara un jueguito? No, pero recuerda que eres apartado para Dios y por lo tanto debes hacer aquellas situaciones que no te estorben en ese propósito de Dios. Si hay malos hábitos que tenemos, debemos empezarlos a dejar de hacer. ¿Quién llegó a las 10 de la mañana el día de hoy? ¿Ok? Ese sería un hábito. ¿Quién siempre anda viviendo a las prisas? ¿Ok? Todos. Ciudad de México, ¿verdad? No, pero más bien son malos hábitos que debemos dejar. ¿Quién come hasta deshoras de la tarde? ¿Quién no se baña? No, ese no, ¿verdad? Tranquilos. ¿Sí? Son hábitos, nos formamos hábitos, y eso tiene que ver con la disciplina. Y por lo tanto, el primer punto es ese, que debemos buscar la santidad y buscarla en todo, en todo. ¿Qué tendrías que hacer tú cuando estás tentado ante algo que va a ofender a tu esposo, a tu hija o a Dios mismo? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Callarte? ¿Correr? ¿Respirar? ¿Sí? Pero lo que hacemos, no corremos, ahí vamos, corremos para el lado contrario, ¿no? No hagas eso, y es lo primero que haces, ¿sí? ¿Qué deberías hacer? Callar, y lo primero que, no, pero yo te dije que tú lo tienes que hacer, y pues explotamos, ¿sí? O buscamos otras tantas cosas. Eso no es la respuesta que debemos tener ante un Dios santo y 3 veces. No solo es santo una vez, sino es 3 veces santo. ¿Qué te quiere decir eso? Que wow, la santidad o lo que Él es sobrepasa a toda situación. Y como sus hijos, yo te decía, ¿cómo quieres que sean tus hijos? ¿Desobedientes? Que tus hijos, que tú les hables y a la primera, sí mamá, ya voy. O que te digan, no lo voy a hacer. Y hazle como quieras, ¿no? O ¿qué esperas? Que si tú eres amable, ¿cómo esperarías que tus hijos fueran? Amables. Pero hay algo muy particular que siempre vamos a reflejar, quieras o no, tus hijos van a ser el ejemplo vivo de lo que tú eres, y van a hablar como tú hablas, y se van a comportar como tú te comportas, les digas o no les digas. Eso es como natural, por así decirlo. Entonces, si quieres ver cómo es Gabo y Oyuki, fíjate en Hannah. ¿Sí? Si quieres ver cómo es Ale Torres, fíjate en Andrea, en Ale, en Alexis. Si quieres ver cómo es Malú, fíjate en Alma, en Dulce. Si quieres ver cómo es Dulce, fíjate en Naim, ¿no? ¿Por qué? Porque eso reflejamos. Ahora, si esto lo paso al plano de Dios, si tú eres un hijo de Dios, ¿cómo deberíamos ser? Y la respuesta es, ¿lo somos o no lo somos? Tal vez decíamos eso, no somos perfectos, pero tiene que ver una especie de un esfuerzo continuo. Es decir, la palabra misma lo dice. No quiero abollar a nadie, pero bueno, ahí va. Dice que si antes eras chismosa, deja de serlo. Te echabas 15 chismes, échate 10, 5, 3, 2, 1, hasta que dejes de hacerlo. Si eras enojón, si eras de esos enojones así malcarados, en lugar, soy cristiano, pues hermano, dígaselo a su cara porque no se nota, ¿no? Mal hablado veracruzano jarocho, ¿no? Así, pues ya no, deja de hacerlo, pero vas en ese proceso y eso es lo que debe reflejarse. No, Gabo, si eras el peor, mano, ¿en serio me vienes a decir que Cristo, quién sabe qué? Sí, esto era aquí, ahorita estoy aquí, pero quiero llegar hasta este lado.
tiene que haber un proceso y un cambio. Tiene que haber algo. Y ese cambio precisamente no sucede solo por nosotros, sino que, y eso se logra gracias a qué, ya me salté esta parte, pero a la disciplina. Entendida disciplina en este amplio concepto, ¿no? De que no solo es el regaño o el que cómo te debes portar, sino es el cómo formo hábitos. Cómo forma, si somos mentirosos, ¿cómo crees que va a formar Dios ese hábito de no decir mentiras? Confrontándome. ¿Cómo más? Los chavos no son chismosos, pero nos pueden ayudar. Chicos, ¿cómo les ayudarían cuando mienten y mienten y mienten? ¿Y cómo los confrontaría Dios? Sí, aunque lo dudes, dice aquí en la actualidad, dicen, no me exhibas, no, mejor. Pero Dios te habla 1, 2, 500 veces, 1000 veces, hasta que dice, a ver, tráiganme al chismoso, por favor, que pase el chismoso, ¿no? Y entonces Dios te exhibe. Hay una oración que me bendice y que me aterra cuando ora mi esposa por mí, que dice: si mi esposo te honra, hónralo y ponle en alto. Pero si mi esposo no te obedece y te falla, avergüénzalo. Mira, hasta se me puso la piel chinita otra vez, ¿no? Y esa todos los días la escucho, ¿no? Pero es así. Todas las cosas. Sabemos que venimos de situaciones y contextos diferentes, que en otro tiempo éramos lo peor de lo peor. Dice la palabra de Dios que nos sacó de la basura, de la mugre, del lodo, de la porquería, pero nos levantó y nos puso en un lugar, nos limpió con su sangre y nos puso en un lugar no solo abajo, sino por encima. Oye bien, por encima, y no para que los pisotees, sino porque tú honras a Dios, Dios sabe honrarte. Pero cuando tú le fallas a Dios, cuando tú la avergüenzas, no solo Él, sino simplemente la situación te va a llevar a que también seas avergonzado delante de Dios. Pero a eso me refiero cuando hablamos de este punto de disciplina. La disciplina no nos gusta. La disciplina se nos hace complicada. Hebreos 12, 13, 11, por favor. Un varón con voz. A ver, permíteme un segundo. Diga algo. Que a veces ante esto, cuando Dios nos corrige en algo o nos exhibe en algo, lejos de quizá de agradecer, a veces hasta nos enojamos. Y entonces uno dice, ¿por qué aquel que roba ni cuenta se dan? ¿No? O sea, no lo sé. Se saca un paquete completo de la oficina de hojas y nunca lo cachan. Y yo que agarré 3 hojitas, luego se dieron cuenta y ya me tacharon de ratero. ¿Cuál tendría que ser nuestra actitud? Quiere decir que Dios está preocupado por ti y que entonces está queriendo guardarte de cometer otras cosas. Y uno diría, ay, ¿por qué aquellos hacen y hacen y ni les pasa nada, ni cuenta se dan? Pues porque Dios no está interesado en ellos, ¿no? Si en algo te está corrigiendo, agradece, porque quiere decir que te está guardando de cometer otras cosas, ¿no? Y a veces, lejos de tomarlo para bien, nos enojamos, ¿no? Y uno dice, ay, ¿por qué si yo nada más hice esto y ya me están ahí diciendo? Pues porque están preocupados en que tú mejores en esa área, porque Dios tiene un propósito para ti, ¿no? Que si al otro hizo tanto y no le dijeron nada, bueno, Dios sabe por qué, ¿no? En su momento de qué manera va a tratar con él. Lo que debemos estar conscientes es que Dios es justo y a cada uno nos va a dar un pago. Pero yo lo veo así: cuando Dios te corrige sobre algo, o que te evidencian en algo, o que salió a la luz algo, agradece, porque dices, Dios, tú quieres trabajar algo en mí y quieres guardarme de seguir fallando en esa área. Hebreos 12, 3 al 11. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina,
y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y soportáis la disciplina. Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijos es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para lo que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Ejercitados. Ahí lo dice bien claro. Dice que a quien ama a Dios lo disciplina, lo habitúa, lo forma. A quien no, lo deja. ¿Te sientes amado por Dios? Te va a disciplinar, te va a formar. ¿Sí? Y dice que si ciertamente no es algo que goza, sí, disciplíname, aquí estoy. No, nos enoja, nos molesta. Pero cuando ya hacemos consciente eso y lo asumimos, como decía Philly, no, pues acepto la disciplina. Te apuesto que si yo platico y les digo a alguien y trato de formarle en esa forma, en el carácter, en la forma de decir, oye, si me dices que vas a venir, ven, no me mientas. ¿Sí? Porque a ti no te gustaría que, sí, nos vemos a las 3. Nunca llegó. No, mejor dime, no puedo, o no voy a ir, gracias, ¿no? Y te va a molestar cuando te diga, ya es la 4ª vez que me haces lo mismo, ya no te creo. No, ¿cómo crees? ¿Quién sabe qué? Y te molesta que te digan que eres un mentiroso. En pocas palabras te están diciendo eso, ¿no? Que eres mentiroso. Y ya. Pero ¿qué pasa cuando tú estás disciplinando o estás diciéndole a alguien? ¿Qué pasa con el tiempo y no lo hace? ¿Le crees? ¿Le tienes paciencia? ¿No? ¿A la 5ª vez que te diga le vas a creer? No, Dios es todo lo contrario. Dios, las veces que le mientas, las veces que no le cumplas, las veces que digas que vas a cambiar, que ese pecadote que traes ahí jugoso, grande que tienes ahí, y que es, no, Señor, ya voy a cambiar, lo voy a dejar, y no lo haces, le duele a Dios. Pero sin embargo, a la mañana siguiente te vuelve a decir, te creo. Así es, vuelve a ser nueva su misericordia. Te creo, pero aguas, porque va a llegar un momento en que yo ya no voy a ser aquel que pueda extender mi gracia, sino voy a ser aquel que te va a juzgar. Y si te agarra en ese momento, pues ya, ahora sí, ni confesado, ¿verdad? Como decían antes. Entonces, esta es la parte de la disciplina. Y la disciplina tiene que ver con una formación de carácter. No solo disciplinas o regañas a tu hijo porque se te da la gana o porque eres neuras, ¿no? Sino que más bien quieres que él logre o consiga algo. Y no importa si tu hijo tiene 40 años, pero mientras vive en tu casa, se tendrán que hacer las cosas como se hacen en tu casa. Y si no, dile, hijo mío, mira la puerta, ¿cómo dices, Lalo? La puerta está como ¿qué? Ok, la puerta está tan ancha que cabes de frente, de lado y como quieras. Ándele, mijo. ¿Sí? Tu trabajo, tu tarea es disciplinar a tu hijo y irlo haciendo en edad temprana. Porque cuando sea adolescente ni te va a hacer caso. Y cuando ya tenga 18 menos. ¿Sí? Y cuando ya tenga 40 y siga viviendo en tu casa, pues no, ya algo falló ahí, ¿no? Entonces más bien es ya asumir esa parte y decirle, lo que hice, lo que formé fue esto. Tú decidirás. Cuando diga Dios, ¿qué hiciste con tu hijo? Lo discipliné, traté de formarlo, traté de hacer esto, pero no entendió. Está bien, qué bueno que le estorbaste. Pero ¿qué va a pasar cuando veas que hay situaciones y tú te haces la vista gorda? Te haces el li. ¿Sabes por qué te digo que el li? ¿Por qué? No acarreció a sus hijos, eran sacerdotes del templo y andaban haciendo cosas tremendas, ¿no? ¿Y qué pasó? Dios, ¿qué le dijo por medio de Samuel? Que los corrigiera, y si no le dijo que iba a morir junto con sus hijos por esta falta.
los matan en el campo de batalla a sus hijos, le vienen a decir, Elí estaba escuchando, se asusta de lo que le están diciendo, se cae de espaldas, se pega en la cabeza y también muere. ¿Lo que dijo Dios lo cumplió? No esperes que nos pase lo que Elí, ¿verdad? No esperes que de gordo, ahí viviendo en el confort, haciéndote la vista haciéndote la vista gorda por tus hijos, pase algo de lo que Dios ya te advirtió. Dios nos advierte una y otra vez, así como una y otra vez nos perdona, así como una y otra vez nos cree, así como una y otra vez nos advierte. No creas que ¿a quién ando casando? A Andresito, no le había dicho, pero hoy, ¿sabes qué? No, Dios te dice, cuidado con esto, oye esto, y ocupa distintas cosas, ocupa distintas personas y te está diciendo esto. Dijo, no, pues ya le dije muchas veces. Entonces ahora sí viene lo que estoy diciendo que vamos a tener que hacer, lo que dice Dios que iba a hacer contigo, ¿no? Entonces, para los que están incorporando, el tema de hoy es nuestra respuesta a la santidad de Dios. Y una de las respuestas a la santidad de Dios es: debemos buscar la santidad. Otra respuesta es en disciplina. Debemos asumir la disciplina y debemos hacer disciplina con los demás. Aquí a ti, ¿quién te toca a disciplinar a ti, a formar a ti? ¿A quién te toca? A tus hijos, a tus empleados, a quien tengas a tu cargo. A ti te toca eso, ¿sí? Pero también hay otros puntos en los que cómo debemos responder ante esa santidad de Dios. Debemos vivir ante Dios con reverencia y piadoso temor. Salmos 96, 7, 9. ¿Lo tienen? 96 del 7 al 9. Dice Salmo 96 del 7 al 9: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Versículo 8: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. 9: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Gloria, poder, honra. ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo le das poder a Dios? A ver, te la doy para que se escuche en la transmisión. Dejando que dirija mi vida. Entregándole todo el gobierno a lo que diga Dios. No es a lo que a mí me conviene, sino es decir, rindo a ti. Si Dios te dice no hagas eso o haz esto o muévete acá, ¿qué tendrías que hacer? Si Dios te dijera, voy a poner como un ejemplo, no sé, ¿cómo qué te podría poner? Ok, ya. Ayer compartía con matrimonios y gracias a los matrimonios que no vinieron, sí los invitamos, no me pueden poner GPI, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué decía? Decía que hace mucho a mí me gustaba mucho la capacitación, recursos humanos, y yo era feliz si estaba en eso y andaba viajando de lado en lado. Era feliz que ahora vete a Monterrey, ahora vete a Guadalajara, ahora vete a tal lado, así. Era feliz haciendo eso. Pero si yo estuviera bajo el gobierno de Gabo, seguiría haciendo lo mismo. Pero cuando estoy y le doy el poder a Dios sobre mi vida, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Saben qué hago ahora? Aparte, trato, preparándome, pero ¿en qué trabajo? En la docencia, ¿no? Y antes decía, no, pues iba a ir a San Antonio, Texas, iba a tal lado, y Dios mandaba a otros y les decía, vayan, ok, prepárense, vas a hacer esto, dentro de 3 meses te vas a ir, prepara tus papeles, entonces vas a ir, y así. Yo mandaba, no iba, ¿no? Pero cuando estás bajo el poder y la autoridad de Dios, bajo el gobierno de Dios, te guste o no, a mí no me gustó, pero bueno, al principio, ahorita ya me gusta, luego, no les digo, no me gusta, entonces me decía, no, y cuando estás bajo la autoridad dices, no, yo podría ofrecerte esto y tenerlo porque para mí es nada,
Sin embargo, yo te quiero en este propósito. Entonces, dejarás de trabajar en recursos humanos y en capacitación y serás maestro. Y luego de eso no solo dejarás de ser maestro, sino que, y uno insiste. Hubo un periodo, como tú recordarás, que estuve como 6 meses sin trabajo, ¿no? Metí infinidad de currículums, físicos, electrónicos, llamé a los mejores contactos que tenían, que habían trabajado conmigo, me decían, no, sí, falta ahí alguien y te recomiendo. Nunca me hablaron, nunca, ¿sí? A lo mejor, voy a parafrasear algo, a lo mejor veían mi currículum y decían, wow, no, sí tiene mucha experiencia, no, ya trabajaron, no, es justo el que necesitamos. Ya me iban a llamar, eso llegaba el jefe, no, mira, aquí tengo un recomendado, y mi currículum a la basura, ¿no? Bueno, digo eso para no sentirme mal, ¿no? Pero sin embargo, es que en mi naturaleza es, ¿qué pasa, Dios? ¿No? Pero en el propósito de Dios es, no, te estoy preparando para algo mejor, para algo que quiero, ¿no? Cuando trabajaba en recursos humanos me iba a las 7 de la mañana, regresaba entre 9 y 10 de la noche. Y regresaba a comer, ver teles y a veces, o si no dormía la tele, dice Uli, y ya. Pregúntame, ¿cuándo platicaba con mi esposa? Y eso que no le gusta platicar, ¿ok? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Qué hubiese pasado con eso? Sin embargo, ahora trabajamos juntos, regresamos juntos, tenemos espacio para servirles a ustedes con mucho gusto, aunque a veces me jalen de los pelos, pero bueno, trabajamos los obreros, tenemos espacio, podemos estar con nuestra hija, ¿sí? Es el propósito de Dios. No estoy dando capacitación en Estados Unidos ni nada al lado, pero estoy aquí cumpliendo el propósito que Dios tiene. Y sabes una cosa, gracias por ese amén sincero. ¿Fuiste tú, amor? Ok. Pero sabes que Dios es tan fiel, Dios es tan bueno que no se olvida de eso. Y va a llegar un momento, así lo declaro, que lo que Dios ha hecho en nuestra vida no solo lo vamos a estar diciendo desde esta plataforma, lo vamos a estar diciendo en otro país, en otro lugar, bendiciendo a otra gente, ¿sí? Aunque sea de 100 años como Abraham, no importa, pero lo hará, ¿no? Entonces, es más bien esto es lo que nos lleva a vivir en disciplina. Cuando somos disciplinados en poder, cuando honramos a Dios. ¿Cómo honras a Dios? Dime un ejemplo de cómo honras a Dios. Isa, ¿cómo honras a Dios? Diezmo, muy bien. ¿Qué más? Oración. Luego me explicas esa, pero ¿qué? ¿Cómo honras a Dios? Con tus bienes. ¿Qué más? Con mi tiempo, con sirviendo. ¿Cómo honras a Dios? ¿A quién le das honra? ¿A quién le das honra? A veces estamos pensando en cosas extraordinarias, pero la realidad es que le honramos desde con lo que yo estoy viendo, diciendo, haciendo. Con todo eso también le tenemos que honrar. Efectivamente, le honramos de esa manera lo que callamos los pastores. Siempre, desde que, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, no por mí, por la gracia y misericordia de Dios, siempre he sido despojado y dispuesto a apoyar en cualquier situación, cuando puedo, cuando no puedo te digo, ¿sí? Siempre, desde antes de conocer a Cristo. Y cuando vine a Cristo, wow, llegué a esta casa y encontré un ejemplo contundente de lo que es servir a los hermanos, de lo que es servir a las personas que lo necesitan. Empezando por mi esposa, porque fue el primer contacto. En segundo, con mi suegro cuando me leyó la cartilla. No, en segundo, cuando lo veía cómo hacía las cosas. Y en tercero, cuando yo estuve más aquí, en el Shaddai. Cómo se desprendían, cómo hacían las cosas, cómo todo eso. Entonces eso fue un ejemplo más claro. Entonces no me costó esa parte. Pero podría cumplir todo el tiempo. No me importaba si me daban un bono y decía, no, el diezmo es para Dios. Y se lo doy. ¿No? Si no puedes dar 50 pesos, no vas a poder dar 50,000 pesos. Tal vez, pero sabes, es lo que digo, lo que queremos los pastores, pero sabes, Dios me decía, qué bueno, hijo, qué bueno que apartas eso, que compartes tus bienes, pero prefiero
que dejes de estar haciendo eso que estás haciendo que me avergüenza. No importa, yo así como relojito inglés, ¿no? Por el porte también, ¿no? Entonces empezaba y así fiel. Pero eso, está bien, cumples algo, pero en serio, Dios así tal cual me decía, qué bueno que haces eso, pero yo preferiría que mejor me honres con tus acciones que con tu dinero. Dijo, porque a eso te decía hace rato, que eso puede ser la apariencia. Me digo cristiano y me digo santo, pero realmente las acciones que hago no me llevan a una santidad, no me llevan a reflejar la santidad de Dios. Y ni siquiera un cuarto de un santo. Ahora imagínate 3 veces santo. Todo en nuestra vida tiene que reflejar la santidad de Dios. Todo lo que vemos, lo que oímos, lo que decimos. Nosotros debemos tener el valor determinante. Si me están proponiendo el negocio de mi vida, pero tengo que evadir impuestos, yo tendré que decir no, gracias. Yo tendría que ser, si soy un joven entusiasta, guapo, generoso, y se me presentan todas las niñas que yo quiero tener, pero dicen que me acueste con ellas, ¿yo qué tendría que decirle? Huir. Yo tendría que decir no, gracias. Pero hacemos lo contrario. ¿Sí? Entonces, eso son las respuestas que tenemos que dar. Eso es toda la parte de la información que tenemos aquí. Está muy bien y qué bueno que la aprendamos y la sustentemos. Pero en la realidad quiere decir eso. Si tú estás ante un pecado, una tentación, deberías huir. Y a veces no huimos. Caemos redonditos. Y luego vienen las consecuencias, ¿no? Entonces tenemos que aprender a tener temor y reverencia, un piadoso temor a Dios. No un miedo de que me vaya a triturar o me vaya a mandar al infierno, pero debe ser un miedo de fallarle. Y a veces se nos olvida o lo dejamos de lado. Isaías 6, 2, 3, ¿qué dice? Isaías 6, 2 al 3 dice: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Versículo 3: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, ahí está el versículo que les decía, santo, 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 ¿no? Y cuando tienes temor y reverencia ante Dios, lo reverencias, te humillas, te postras. ¿Qué pasaría si viniera Claudia Sheinbaum el día de hoy aquí a nuestra casa? ¿Qué harías? Ah, sí, pásela ahí, siéntese. ¿O qué le dirías? Bienvenida, aparte tendrías que quitarle todos los guaruras que si es que trae o no, pero bienvenida, pásele, le limpias la silla, le tratas de poner en el mejor lugar, ¿no? Eso es honra. Eso hacemos con Dios. Lo ponemos en el mejor lugar, lo ponemos en alto, o te avergüenza. Antes a mí me avergonzaba. Era cristiano del MI. Exacto, de la secreta. Iba a ser más pro porque iba a decir ¿cómo es el de Itanjun? MI6. MI6. Es la misión imposible. ¿Sí? Y me avergonzaba. Pero pasa lo contrario. Cuando Dios te ama, te disciplina, te forma, ¿verdad? Y entonces pasaba lo que decía la hermana Philly. No sé de dónde y cómo porque yo no lo decía, pero decía: oye, tú eres cristiano, ¿no? Nunca le había dicho que ya era cristiano. ¿Tú eres cristiano, no? ¿Cómo lo averiguó? No sé dónde, pero lo averiguó. ¿Tú eres cristiano, no? Pues entonces deberías hacer eso que hacen, ¿no? Y yo, ok. Y tanto así que luego después ya no me importó. Y una vez estaba orando, ahora que era maestro, que soy maestro, fuimos a una junta y había directores. Estaba el director de la operativa, ¿no? Y estábamos comiendo y justo el director operativo estaba sentado de este lado en la mesa donde estaba, había otros supervisores, ¿no? Y otros directores, y empezamos a comer y agarré y me incliné y empecé a orar. Y la maestra que estaba hablando me dice: ¿estás bien? Digo: sí, solo estoy orando. Y ya todos se quedaron así: ah, ok. Quieras o no, guardaron silencio, se callaron y nada más agacharon la cabeza. No sé si oraron o no, pero sin embargo dije: no me voy a avergonzar de ti ya. Ya muchas veces te avergoncé, ahora quiero honrarte, ¿sí?
Pero vuelvo a lo mismo, esas son acciones externas. ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Qué hay dentro de tus pensamientos? ¿Qué hay dentro de las acciones que sabemos tú y yo que estamos haciendo mal y no honramos a Dios? Todo tiene que rendirse delante de Dios y todo tiene que honrarle. Y eso te lleva a sentir una vergüenza impresionante, te lleva a sentirte la cucaracha más cucaracha del mundo, ¿sí? Delante de Dios. Pero eso debe llevarnos a dejar de hacer las cosas. Yo te mentiría si te dijera que no he hecho cosas terribles, pero yo también te mentiría que si por la gracia de Dios no ha sido quien me ha levantado y quien he propuesto en mi corazón firmemente dejarlas de hacer o dejarlas de hacer desde hace mucho tiempo. Tal vez hay otras que Dios va a ir perfeccionando, pero tenemos que ver evidencias claras de las cosas que Dios está transformando en nuestra vida. Y cuando te pregunten qué es lo que le tendrías que decir tú, eso va a sonar muy espiritual. Ayúdenme, hermanos espirituales, ¿cómo le dirían? No soy yo, es la gracia de Dios sobre mi vida. Pero eso debe ser una realidad, no debe ser una frase cristianoide de no, es la gracia de Dios. Yo soy un siervo humilde, campesino, triste, pobre y humillado delante de ti, Señor. Y andas en un Mercedes-Benz, ¿no? No, debe ser una actitud de tu corazón donde digas, Señor, me humillo delante de ti. Me duele haberte fallado y por eso trato de no hacerlo. Y cuando veas eso, te encargo la oración de mi esposa. Mujeres, si tienen algo que orar por su esposo, no saben cómo orar, oren así. Pero también esposos, oremos de la misma manera, porque con la vara que mides serán medidos. Y por eso ahora ya le copié y le digo, Señor, si mi esposa te honra, hónrala, ponla en alto, llévala a lugares que ella ni se imagina, pero si te falla, humíllala. ¿Eh? Y no soy vengativo, ¿ok? Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Calle de él ante toda la tierra. Y ese callar hace rato nos lo decía Dulce, ¿verdad? Es, mamá, quiero decirte hasta de qué te vas a morir por lo que hiciste, pero mejor me callo. Naín debería hacer lo mismo, decir, oye, mamá, quiero decir, pero mejor me callo. Chelito debería decirle a Lalo, oye, Lalito, quiero decirte esto, pero mejor me callo. Ante Dios debería decir, Señor, quisiera decirte tantas cosas. El Señor te va a decir, Dios te va a decir, no te preocupes, aunque no te calles, tú habla, tú dímelo. Desahógate, sí, ya desahógate, ándale, sí, ya lo sé, pero cuéntamelo, ándale. Algo así como el corazón de un esposo. Vamos a hablar, mi esposa. Sí, quiero hablar contigo. Y ya sabes que pones un cojín, quitas todo distractor, porque sabes que te vas a aventar 2-3 horas platicando ahí. Entonces ya un cafecito, ¿verdad? Para que no se duerma. Entonces, más bien esas son las acciones que debemos honrar. Pregunta, ¿en qué debes honrar a Dios el día de hoy? No me respondas, era pregunta retórica, pero ok. ¿En qué debes honrar a Dios? Piensa en aquello que no le honra, piensa en aquello que te avergüenza y decide hoy, decía un presidente, ¿verdad? ¿Sí? Decide hoy dejarlo de hacer y hoy decide honrarle. ¿Te gustó la forja, verdad? Y dice cuando dejó su Xbox, lo puso ahí. Tú deja de hacer ese pecado que está humillando a Dios. En serio. Y no tienes que salir en una película, porque Dios te ve perfectamente cuando entregas eso. Y cuando ve eso, alegras el corazón de Dios, honras el corazón de Dios. ¿Sí? ¿Tú crees que Dios es un señor barbón que está sentado nada más con un báculo aquí viendo a qué horas pecas para decirte truenos, rayos, centellas, ángeles, consúmanlos como a Sodoma y Gomorra? ¿Sí? Iba a decir otra. ¿Ok? ¿De acuerdo? Así es. Así es. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que siempre está pendiente de sus hijos y de su pueblo, ¿no? Viene Hannah, me dicen que Kinder 1 va a pasar a Kinder 2, apenas está en sus pininos escolares, de verdad, y me dicen, quedó en la escolta. Oh, amada hija, me regocija en el corazón, en serio, que te hayan puesto en la escolta. Te amo, eres grandiosa, gracias.
oh princesa. ¿O qué hago? Ven, Ale. Voy a poner el ejemplo que es mi hija, Ale. Qué bueno, Ale, qué padre. Oye, bien, vamos a comer hamburguesas si te gustan porque lo lograste. Imagínate, gracias. Imagínate a nuestro Padre Dios, ¿verdad? Cuando tú le honras y le dices, voy a dejar de estar viendo pornografía, voy a estar de chismoso, de chismosa. ¿Sabes qué? Si voy a dejar, antes me clavaba 2, 3 pesos, 50, 500, y ahora no lo voy a hacer. Imagínate cómo estaría nuestro Dios. Oh, amado Andrés, gracias por eso. No, nuestro Padre saltaría de gozo, agarraría y bailaría. Dice que su manto estaría así. ¿Por qué? Porque tú le estás honrando. Y no necesitas salir en una película para que todos vean, ay, qué hermoso, y te salen lagrimitas, ¿no? Porque está haciendo un cambio. No, cuando tú en lo secreto, cuando tú ahí delante de Dios te humillas, te postras y dejas de hacer aquello que le desagrada, produces un júbilo impresionante en nuestro Dios. Amén, por los que no dijeron, y así es, aunque tú no lo creas, ¿no? B, debemos vivir ante Dios con adoración, gozo y acciones de gracia. Adoración. Y la adoración no solo son estos cantos bonitos que luego toca ¿cómo se llama? Luis o Eliezer en su piano. No, la adoración tiene que ver también con nuestra conducta y con decir que Él es santo, con decir que Él es lo supremo, con decir que es el amor infinito sobre nuestras vidas. ¿Cuál? Debemos vivir. ¿Le cambian, chicos? Ya. A, B. Ahora dice, debemos vivir ante Dios con adoración, gozo y acciones de gracia. Y esto de adoración, gozo y acciones de gracia no tiene que ver con las circunstancias que atravesamos, ¿sabes? ¿Sí? ¿Sí sabes? Ok. Esos tres y otros más, adoración, gozo y gracia, debe estar en todo momento. Cuando te botan del trabajo, adoración, gozo y acciones de gracia. Cuando te peleas con tu mujer, adoración. Otra vez, cuando te peleas con tu mujer, adoración, gozo y acciones de gracia. ¿Sí? Cuando te dan una noticia médica que no esperabas. Cuando tienes el trabajo de tu sueño y no vas. Adoración, gozo y acción de gracias. Si eso lo haces, quiere decir que estás en el propósito de Dios y que es una forma en que tú le honras, es una forma en que tú respondes a su santidad. ¿Sí? ¿Qué pasaría si tendríamos que disciplinar a nuestro hijo o hija porque está haciendo algo incorrecto? ¿Lo harían? ¿Te dolería? Yo me imagino que sí, ¿no? Te dolería. A veces le digo a Hannah, mi amor, no me gusta pegarte, no me gusta hacer esto, pero a veces me desobedeces y ya le doy, pero me duele, y ya después viene, papá, perdóname, ya no lo voy a hacer, en serio, ya no lo voy a hacer, ¿no? Pero te duele cuando corriges, ¿no? Ayer que me decía, ayer estaba haciendo algo y le digo, pero le dije, sí, que no se quería bañar. Y le digo, no, vas a estar de cochinita. Nada más, mi esposa estaba aquí en el lavadero donde luego lavas tú los trastes. Nada más sentí esa mirada tierna y angelical que siempre voltea así, como diciéndole, ¿por qué le dices eso, no? Y ya dije, no, pues tienes razón. ¿Cómo le dije? Sí. Entonces le dije eso que dijo ella. Y ya, y voy con ella porque estaba sentada y ella se le fue rápido y andaba jugando y todo. Y le digo, yo me sentí mal. Sí. Me dijo, yo no soy cochina, soy Hannah, aunque no me bañe, ¿no? Entonces, dijo eso, entonces ya yo dije, no, sí tiene razón. Ya después que Oyuki viene a ser que me dice, oye, ya te dije que no hables de esa manera, que le digas de otra forma. Y yo, peor todavía, ¿no? Si Hannah me había dado un jab en la cara, llegó Yuki y me dio un gancho al hígado. Pero eso no fue todo porque me noqueó Dios después. Llega y le digo, hija, discúlpame. Sé que no eres, sé que sí eres Hannah y sé que no debes serte de esa manera. Está bien, papá, pero no lo vuelvas a hacer. Te perdono, papá, pero no lo vuelvas a hacer. Así es Dios con nosotros.
Así es Dios con nosotros. Y en medio de todas esas situaciones debe haber en nuestra vida adoración, gozo y acciones de gracia sobre lo que estamos haciendo. Y el último, ahí tienes los versículos para que los veas. Debemos vivir ante Dios en santidad y obediencia. Ya lo decíamos hace rato, obediencia es obediencia. Si lo haces a medias, eso no se llama obediencia, eso se llama conveniencia. ¿Sí? Santidad y obediencia en todo lo que Él demanda. Si te dice no hagas eso, es no hagas eso. Si te dice deja eso, es deja eso. Si te dice vuélvete de esa manera, es vuélvete de esa manera. Para Dios, que es un Dios santo, que es un Dios íntegro, que no tiene partes, sino que es un todo, debemos responderle de esa manera. Entonces tu tarea, cuando Dios te esté pidiendo algo en este momento y que tú no quieras, ¿qué tendrás que hacer? ¿Qué? Acuérdate de mí, de Dios, cuando estés haciendo esto. ¿Sí? Tendremos que obedecer. Nos guste o no nos guste, nos agrade o no nos agrade, nos favorezca o no nos favorezca. Porque responder a la santidad de Dios implica esto, acciones que a veces no me gusta tomar, que no quiero incluso, pero que siempre Dios sabrá lo que es bueno para nosotros. ¿Lo crees? Último, era el penúltimo, perdón. Debemos vivir ante Dios con integridad. ¿Integridad y santidad será lo mismo? ¿Integridad y santidad será lo mismo? Van unidos. ¿Y dónde se desunen? Así es, ¿no? Sí, podría ser que la integridad es el camino a la santidad. La santidad tiene que ver con el ser apartado exclusivamente para Dios, y la integridad es la forma de ser un todo y único para Dios. Ahí podríamos encontrar una pequeña diferencia nada más, pero sí son sinónimos, se pueden ocupar como sinónimos. Integridad implica eso. La integridad podría reflejarse donde nadie te ve. ¿Es fácil ser íntegro, ser honesto cuando todos te están viendo? Pero en lo íntimo de tu corazón y de tu vida, ¿es fácil ser íntegro? Donde nadie te ve, donde nadie te dice nada, pero quien solo te ve se llama Dios. La integridad tiene que ver eso, con lo que hago y digo en público es lo mismo que hago y digo cuando estoy solo. La integridad tiene que ver cómo me comporto cuando estoy ante mucha gente, cuanto a mi familia, ustedes, otras personas, en mi trabajo, pero cuando estoy en la intimidad con Dios también. Hay pecados y tentaciones que asaltan nuestra vida en público, ¿no? Hay situaciones, voy caminando por la calle y viene una muchacha semidesnuda o semidesvestida, y ahí todos te están viendo y eso se ha hecho normal. Entonces los hombres y algunas mujeres voltean a verla, ¿no? Cuando tú decides ser íntegro decides no verla. Digo, no verla en el sentido de seguirla viendo, porque a lo mejor la viste que venía, entonces lo que haces es otra acción, otro momento para cambiar eso, ¿no? Para no desagradar ni a tu esposa ni a Dios, ¿no? Pero sabes, las peores batallas, las más difíciles, no se viven en público. Se viven en lo secreto, se viven en lo oculto. Y cuando tú decides honrar o ser íntegro delante de Dios ante ese punto, en lo secreto, en lo íntimo, es cuando Dios recibe esa honra mayor. Cuando decides ser una respuesta a esa santidad de Dios. El día de hoy quedémonos con eso. Luego les envío la presentación para que tengan los versículos, los revisen, porque seguramente cuando hagamos examen van a venir. Entonces, eso es lo que debemos hacer ante Dios con esa integridad. Ok, si tú y yo hemos venido haciendo cosas que no agradan a Dios, hoy es el momento de integrar esto a nuestra vida. No te tires por los pasillos, ni ruedes, ay, yo soy peor. No, desde hoy empieza a tomar decisiones que van a honrar y van a ser una respuesta a la santidad de Dios.
Sabes que tu pasado, cuando vienes a Cristo Jesús, cuando como cristiano incluso, cuando fallamos y pecamos y venimos humillados y arrepentidos delante de Dios, ¿sabes qué es lo que hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, iglesia? Nos perdona. ¿No vieron cómo respondió? Como una buena cristiana. Él es fiel y justo para perdonar. ¿Sí? Qué bueno que estamos aprendiendo. Claro. Claro. Hacerle el mismo pecado se convierte en deporte, ¿no? Entonces más bien es tú y yo tenemos el momento oportuno de que siempre que hagamos a Dios encontraremos su gracia y su misericordia. Pero tampoco nos columpiemos de la gracia. Tampoco abusemos de la bondad y la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Hoy quiero que te quedes con eso, ponte de pie. Invito a los chicos, a los que van a estar en la alabanza, que pasen una vez.